lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Bueno, muy bien, bloque 2 de Semanario ya, y vamos a hablar de una demanda por parte de la sociedad, no solamente de la de Córdoba, sino de todo el país, de una reducción de los sueldos de los funcionarios públicos, pero que se termina concretando en nuestra provincia. Para hablar de ese tema y de muchos otros, Edgardo Moreno ya con nosotros, gerente de Mitre, además escribe, y siempre decimos, ¿no? Escribe, pero muy bien, en La Voz del Interior, así que es lindo leerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena, Edgardo? Hola, Cruz. Bueno, como a todos, supongo, esperando que termine pronto y que superemos esta etapa tan difícil de la sociedad. Así es. Como vos señalabas recién, la decisión que tomó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, de establecer un tope para los sueldos de la planta política, bajándose el sueldo él, que es el máximo sueldo de la administración, en consecuencia aplana la pirámide salarial del sector público, de la planta política del sector público, era un gesto que venía siendo demandado y sigue siendo demandado por la sociedad en el medio de esta crisis profunda que se vive por la pandemia del coronavirus y al mismo tiempo por las implicancias económicas que tiene, por el coma inducido en el cual ha entrado la economía y ya se sienten los crujidos de esa economía que está sin poder activarse, con un shock no solamente de demanda, como habitualmente tenía, sino también un shock de oferta. O sea, no hay oferta. La actividad está absolutamente paralizada. Bueno, el dato de la... Sí, adelante. Sí, el dato de la reducción de sueldo del gobernador, en realidad lo que está indicando, me parece, más allá de hacerse eco de una demanda social de ejemplaridad de la dirigencia política frente a la crisis, también está marcando que lo que viene para la sociedad en la provincia y en el país es una etapa económica muy difícil. Yo creo que la señal que está mandando Schiaretti a la sociedad en general, no solamente al sector político, es que lo que viene va a ser muy difícil, que lo que viene, aun cuando se pudiese transitar de manera más o menos exitosa el proceso de evitar los contagios, de evitar el efecto grave de la pandemia, lo que se viene es un proceso recesivo muy profundo que ya venía trayendo a la Argentina antes de la pandemia, que se ha agravado con el coma inducido de la economía y que va a ser más profundo todavía después, donde no solamente vamos a tener lo que veníamos trayendo, digamos que era recesión y una alta inflación, sino también un problema grave de empleo. Y esto demanda que todos los sectores de la economía se pongan en línea con el desafío de adecuarse a esa nueva realidad. Y por eso me parece que el gesto de Schiaretti es decir, empecemos por casa, el sector público va a dar este primer gesto, pero es muy importante que la sociedad lea que no termina ahí, que el problema comience en realidad con la necesidad de extenderse a todos los sectores sociales. Un gesto a medias por parte del Poder Judicial, ¿no? Vocales del TCJ que sí aceptan una reducción del sueldo y por otro lado jueces y funcionarios de la justicia que hasta ahora han hecho silencio, ¿no? En relación al tema. Y vos fíjate, sí, es cierto. Y además un gesto que si lo ponemos en perspectiva al resto de la sociedad, hubo esta cuestión parcial en el ámbito del Poder Judicial, es un gesto que ya en el sector privado se viene articulando, por lo menos en los sectores de economía corporativa más desarrollados, como por ejemplo en el caso de Córdoba, el sector metalmecánico, la industria automotriz, ya habían llegado a algún tipo de acuerdos entre el sector empresario y el sector sindical para admitir una rebaja de sueldos porque las fábricas están paradas. Así es. A cambio de que se mantenga la nómina y que no haya despidos en un determinado plazo. Es decir, acá se está dando lo que siempre se hablaba de una reforma laboral articulada, debatida, se está dando un poco de hecho, por imperio de la crisis, por la fuerza de la realidad, los sectores más organizados corporativamente de la industria están admitiendo esa realidad. Es lo mismo que ha pasado en la UOCRA con los contratos rescindidos, por ejemplo en Techín, que fueron admitidos por la UOCRA y avalados por el Ministerio de Trabajo. Es lo mismo que está pasando en la UOM. Es decir,
la economía del sector privado ya ha venido haciendo eso y era esperable algún gesto, y sigue siendo esperable un gesto del sector público. Bueno, te llevo lo de Schiaretti marca una señal en la provincia, pero falta también en el orden nacional, ¿no? Así es, así es. Te llevo ahora a un congreso que, por supuesto, no está funcionando en este momento y a un pedido por parte de Cristina Fernández a la misma Corte que valide la sesión virtual en el caso de que se diera, ¿no? ¿Qué hay detrás de este pedido? Yo creo que la decisión del Congreso, que está prácticamente, Cristina tiene la llave del Congreso, porque maneja el Senado ella misma, sí, y a través de su hijo Máximo maneja el bloque del Frente Todo, el bloque del oficialismo, que es el más numeroso, digamos, en la Cámara de Diputados. Yo creo que la decisión que tenía tomada Cristina era que el Congreso no sesione, y que en realidad estaba buscando una forma de evitar que eso se concrete. Una manera de permitir que el máximo de poder se concentre en las manos del Ejecutivo, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria y de crisis sanitaria. Lo que ha planteado Cristina ante la Corte es un pedido un tanto abstruso, porque lo que pide es que la Corte intervenga en las normas reglamentarias que tiene el Senado, permitiéndoles o garantizándoles constitucionalidad a todas las leyes que se sancionen mediante el procedimiento de una sesión virtual. Es absolutamente innecesario que Cristina recurra a la Corte para hacer esto. Ajá. En realidad, los reglamentos del Senado y de diputados lo deciden los propios senadores y los propios diputados. No es necesario recurrir a la Corte. La Corte, en nuestro sistema legal, ejerce un control de constitucionalidad posterior. Si aquellas cosas que sancionan, algún particular se siente afectado y considera que esa norma está reñida con la Constitución, recurre a la Corte Suprema de Justicia para que la interprete y dictamine sobre eso. En realidad, para mí es una decisión de Cristina para prolongar la inactividad del Senado, tirarle la pelota a la Corte y de alguna manera esperar que de allá vuelva alguna suerte de autorización para la sesión virtual. Es extraño esto, Cruz, porque sí, Cristina venía diciendo que el Poder Judicial era una suerte de conspiración con la idea esta del lawfare, digamos, de la guerra judicial, que estaba en contra de ella, en contra de los movimientos populares, en contra de los principales referentes de los movimientos populares, y de golpe le pide a esa misma Corte que le dé un cheque de constitucionalidad en blanco para todas aquellas cosas que puedan llegar a sesionar los senadores o los diputados y aprobar en esas sesiones de manera virtual. Para mí es solamente una chicana. ¿Le está favoreciendo a Fernández que el Congreso directamente no sesione? Porque a nivel imagen entiendo que inclusive es positiva y mejor que en otras oportunidades. Yo creo que obviamente que le ha favorecido. También creo que hay datos de la realidad. Desde la declaración de la emergencia en diciembre y luego la profundización de la emergencia con la pandemia del coronavirus, tiene cierta lógica que haya algún tipo de decisiones que se concentren en manos del Ejecutivo, porque es una situación efectivamente excepcional, fuera de la cotidianidad, digamos, de lo que es la vida normal de una sociedad. Lo que no es bueno es que no existan los contrapesos institucionales. Los que están en confinamiento somos los ciudadanos para evitar los contagios, no la democracia. La democracia no está confinada. Y por lo tanto los tres poderes tienen que seguir funcionando. Está funcionando y bien el Poder Ejecutivo en términos del control de la pandemia, pero tiene que funcionar el Congreso, donde se hacen escuchar las voces plurales de la sociedad, y tiene que funcionar la justicia. Y acá ha habido una suerte de deserción tanto del Parlamento como de la justicia. Se echa la culpa entre el oficialismo y la oposición, algo de razón tienen unos y otros, pero lo concreto es que solamente está funcionando el Ejecutivo, ¿no? Gracias, un placer escucharte, ¿eh? Nos vemos seguramente en un tiempo más. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Te dejamos escribir, inclusive ahora. Vamos a escribir y espero pronto poder visitarlos en el estudio. Ay, ojalá. Termine la cuarentena. Ojalá. Adiós. Gracias, Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa y quédense allí porque en un rato nada más vamos a hablar con la divina de Coqui Ramírez aquí en Semanario. Pausa, ya venimos.